Hoy en día, Internet está lleno de artículos sobre la singular técnica de pintura de Leonardo da Vinci. Incluso se afirma que él descubrió la nanotecnología, pero la realidad supera la fantasía. Parece que él no siempre pintaba sus propios cuadros. Vamos a analizar toda esta increíble historia paso a paso y de manera estrictamente fundamentada. Primero, el asombroso realismo de las pinturas renacentistas. Los europeos son muy meticulosos. Y una vez, el artista británico David Hockney, al observar los dibujos de Ingres al aumentar su tamaño, quedó asombrado de lo realistas que eran estas obras. Y además, Hockney notó una clara similitud con las obras del artista contemporáneo Warhol, quien proyectaba fotos sobre el lienzo y las delineaba. Hockney decidió que Ingres usó una cámara lúcida, un dispositivo que es el instrumento óptico más simple, un prisma, que se fija en un soporte al tablero. Y el artista, mirando su dibujo, con un ojo ve la imagen real y con el otro su propio dibujo y su mano. Esto contribuye al realismo de la imagen. Se le ocurrió intentar investigar una gran cantidad de cuadros de diferentes países y épocas. Y eso es comprensible. Resulta que pintar un cuadro verdaderamente realista no es nada fácil. ¿No habrán usado los artistas algún tipo de trucos ópticos en la antigüedad? Allí le aguardaban muchos hallazgos fascinantes. Resultó que los artistas del Renacimiento, es decir, de los siglos XIV y XV, pintaban con un realismo tal que sería imposible de lograr sin el uso de la óptica. Aquí hay un ejemplo maravilloso, la pintura de Anne van Eyck, llamada El retrato de los Arnolfini. En la pintura hay una imagen de una lámpara de araña metálica. Para confirmar su hipótesis, Hockney incluso mandó hacer una lámpara de araña metálica completamente idéntica. La fabricaron. Y entonces, al elegir la fuente de luz correcta, obtuvo exactamente los mismos reflejos que en la pintura. ¿Por qué necesariamente óptica? Tal vez el artista simplemente dibujó con atención y cuidado lo que veía. Pero ese es el punto. Los reflejos en el metal no son simplemente luces y sombras. Basta con cambiar la posición del ojo del observador en una fracción de grado con respecto al objeto, y el reflejo desaparece. Entonces, para lograr un resultado así, el artista tendría que fijar su cabeza y la pinza, y trabajar con el pincel a una velocidad increíble, porque la fuente de luz es el solecito, y este se mueve. Sin esto, no se pueden recordar los reflejos y no se pueden reproducir con la imaginación. Se verá bonito, pero no reflejará la realidad. Segundo, los artistas han utilizado la óptica desde la antigüedad. Reiteremos que esta conclusión la hizo un artista profesional que conoce la pintura de primera mano. Además, Hockney notó en muchas pinturas de esa época distorsiones características del uso de la óptica. Por ejemplo, la tendencia general a ser zurdo. Como en la pintura del Museo de Frans Hals, La Fiesta, donde bailan parejas de zurdos, un anciano zurdo les amenaza con el dedo y debajo del vestido de una mujer asoma una monita zurda. Y nos damos cuenta de que esto sucede al dibujar una imagen reflejada. Si la óptica es imperfecta, durante el proceso de proyección de la imagen original, hay que mover el lienzo para enfocar distintas partes de la imagen. En este caso se producen errores en las proporciones. Y aquí hay un ejemplo, el enorme hombro de Antei Parmigianina, esto es alrededor del año 1537, la pequeña cabeza de la señora genovesa Anthonis van Dyck, 1626, las enormes piernas del campesino en la pintura de Georges de Latour. Y, finalmente, el famoso efecto sfumato, esto es desenfoque, es decir, la falta de enfoque de algunos objetos en la imagen. Por ejemplo, el artista logró proyectar bastante bien la imagen en el lienzo usando óptica. Lo principal es que ya están en foco. En tal caso, se pueden sacrificar los objetos pequeños en los bordes, pues de todas formas aparecen borrosos. De esta manera, Hockney demostró de manera irrefutable y profesional que algunos artistas del Renacimiento usaron óptica para lograr una representación lo más realista posible de la realidad. En otras palabras, no dibujaban, sino que trazaban y coloreaban. Tercero, se atribuye a Leonardo da Vinci el descubrimiento de la técnica del sfumato, una tecnología desconocida en su época. Es decir, no solo jugaba con la óptica, sino que todo esto empezó con él. Sin embargo, hay otra característica de sus pinturas que Hockney no investigó. Por ejemplo, en la famosa obra maestra Mona Lisa no hay ni una sola pincelada visible ni una sola huella dactilar. Es decir, ni siquiera solo delineaba y coloreaba, sino que lo hacía de una manera increíble.
Debo admitir que para mí fueron una revelación las palabras de una destacada mujer experta en arte que una vez habló en el canal Cultura, en el programa Academia. Ella dijo que hoy en día los artistas simplemente no son capaces de repetir los logros de los maestros de siglos pasados, no pueden dibujar así, los secretos del arte se han perdido. En la audiencia surgió la pregunta, ¿qué pasa con las falsificaciones? Pero ella informó que la mayoría de las veces solo falsifican las firmas de autores famosos en pinturas de artistas desconocidos, pero de la misma época y de un nivel de maestría similar. Entonces, ¿por qué estas pinturas se consideran obras maestras invaluables, imposibles de replicar y cuya creación sigue siendo un misterio? Y en el caso de Leonardo da Vinci, las tecnologías son completamente fuera de lo común para la técnica artística. Por eso, las investigaciones de tales pinturas continúan hasta hoy. Así, el Laboratorio del Centro de Estudio y Restauración de Museos y el Laboratorio Europeo de Radiación Síncrotrón recientemente unieron sus esfuerzos para revelar los secretos del arte de Leonardo. Esto se menciona en un artículo publicado en la revista científica Angewandte de Chemie. El estudio fue liderado por el Dr. Felipe Wagner. Los científicos utilizaron un método llamado espectroscopía de fluorescencia de rayos X. Así se puede estudiar la estructura de las capas sin tomar muestras, es decir, sin dañar el lienzo. Un rayo de rayos X dirigido al lienzo reveló la estructura y composición de las capas, descubriendo lo siguiente. Cada capa de esmalte tiene un grosor de 2 micrómetros, lo que es 50 veces más delgado que un cabello humano. En algunas partes del cuadro, el grosor total de todas las capas de esmalte es de 55 micrómetros. Esto significa que el maestro aplicó capa tras capa varias veces para lograr el efecto deseado. Y también informaron que las partículas del pigmento del mineral colorante son tan pequeñas que no se pueden medir de la manera habitual. Resulta que, incluso si el pigmento se aplicó de manera tan fina y uniforme que sus partículas se colocan en una sola capa, no deberían ser de un tamaño mayor a 2 micrones, 1 micrómetro como máximo, pero posiblemente son aún mucho más pequeñas. Debo decir que estos resultados no encajan en absoluto, no solo dentro del marco de las investigaciones modernas sobre las tecnologías de esa época, sino tampoco en las ideas ópticas de David Hockney. Esto simplemente no tiene ningún sentido. Cuarto punto. ¿Cómo hacer vapor de una piedra lo sabe nuestro Dr. Gaspar? Una persona promedio no tiene conceptos claros sobre lo extremadamente grande o pequeño. Tanto el kiloparsec como el micrómetro le resultan insignificantes. ¿Qué significa concretamente? Naturalmente, él no los usa a diario. Por eso conviene explicar qué es una partícula de pigmento de 2 micras de tamaño. ¿Cree que se ha encontrado con sustancias de ese tamaño tan pequeño en la vida real? Por lo general, no. Lo más pequeño con lo que probablemente haya tratado es el talco, que se usa para hacer polvos para bebés. El tamaño de sus partículas varía de 2 a 10 micras. Hay que decir que absolutamente todas las pinturas, tanto ahora como antes, se hacen a base de pigmentos. Para esto, no siempre se usan piedras. A veces los pigmentos se extraen de plantas o incluso de insectos, pero las partículas de la sustancia colorante están presentes constantemente. Y nuestro maestro simplemente no tenía otra opción con sus pinturas. Así que, incluso si a Leonardo se le hubiera ocurrido pintar sus cuadros con talco disuelto en una sustancia aglutinante, ni siquiera entonces habría podido lograr un grosor de una sola capa de pintura de 2 micras. Dado que una parte significativa de las partículas es mayor que este tamaño, y después de secarse, es precisamente el tamaño de las partículas del pigmento lo que determina el grosor de la capa. ¿Cómo se pueden obtener partículas tan finas? El polvo de talco se usa principalmente por su suavidad, siendo el mineral más fácil de moler. En pintura se han usado otros minerales con colores característicos, pero son considerablemente más duros que el talco, lo que dificulta molerlos hasta obtener partículas finas. Hoy en día, esto se hace en molinos modernos y se logran tamaños de partículas de pigmento de 15 a 55 micrones. Esta es una producción masiva y bastante económica de pigmentos para pinturas al óleo, alquídicas y otras pinturas similares. Ese tamaño se considera óptimo. Además, cuanto más pequeñas son las partículas, mejores propiedades tiene la pintura. El proceso de molienda también requiere mucho tiempo y está asociado con diversas dificultades tecnológicas. Así resulta que el nivel actual de las tecnologías masivas nos permite aplicar una sola capa de pintura con un grosor de aproximadamente 30 micras. Los automóviles que fabricamos tienen un recubrimiento de pintura de entre 80 y 100 micras de espesor aplicado en varias capas.
Entonces, ¿cómo hacía sus pinturas Leonardo da Vinci? Eso sí que no se entiende para nada. Todo lo que se muele o se obtiene por otros métodos más avanzados, aún más fino, ya se llama micropolvos. Y esto es tema de otras áreas: micropulido, óptica, ciencia, nanotecnología y tipografía. Las tintas tipográficas son una rama especial. Los pigmentos para ellas se obtienen mediante un método químico muy complejo. En estos métodos, las partículas se cultivan y cristalizan en un medio específico, formando de inmediato cristales muy pequeños. Posteriormente, el sedimento prensado se seca y muele. Pero esto no es lo mismo que triturar una piedra entera. Gracias a estos costosos y modernos procesos químicos, se obtienen pigmentos como los siguientes. El color amarillo es característico de las formaciones aciculares y estrelladas de alfa-hidroxilos de hierro, con un tamaño que varía de 0.01 a 10 micrómetros. El color rojo lo proporcionan los cristales tabulares de óxido de hierro hematita alfa-ferro 2 o 3, con un tamaño que varía de 0.05 a 1 micrómetro. El aumento del tamaño hasta 10 o 20 micrómetros desplaza el tono hacia el lado cereza y lila. Esto es precisamente la fineza que le habría servido a nuestro artista para lograr su efecto esfumato. Sin embargo, no todos los tamaños de estos pigmentos para tintas tipográficas se utilizan. Como resultado, la tinta para impresión tipográfica y offset forma en la impresión final una capa de tinta de menos de 2 micras. Entonces, ¿cómo pudo Leonardo da Vinci superar tecnológicamente a nuestras modernas plantas químicas con su mortero medieval? Pero todo esto, obviamente, no incomoda a los expertos en arte ni a los escépticos de la ciencia. ¿Y qué? Dicen. Molió los ingredientes en su mortero con más esmero. Para eso es un genio que se esmere. Tuve que averiguar qué significaba moler cuidadosamente en un mortero y para qué sirve realmente esa herramienta. Resulta que existen métodos y guías para el proceso de moler en un mortero. Hoy en día, este proceso se conserva en la farmacia. Hay una particularidad: mientras más fino se triture la sustancia activa, más fuerte es su efecto en el organismo. Por eso, los farmacéuticos se esmeran en molerlo cuidadosamente. Pero todo tiene un límite. El límite es, si aún puedes distinguir las partículas individuales a simple vista, continúa trabajando. Y si te queda un polvo completamente homogéneo, entonces deja el mortero. Ya no hay más criterios por alcanzar. Puedes seguir machacando en el mortero por un año si quieres, pero visualmente no cambiará nada. No es posible determinar si se ha molido bien o mal, ni la cantidad de micrones alcanzados. El método afirma que el ojo humano puede distinguir partículas individuales de 70 micrones en un polvo de un solo color. Por eso, cuando hoy en día los pigmentos se muelen hasta 15 o 55 micrones, ya no se puede distinguir a simple vista, así que se utiliza un control, tamizándolos en microcitas. Entonces, ¿qué debo pensar? La agudeza visual de Leonardo era 40 veces mayor que la de cualquier otra persona. Incluso para un genio, eso es demasiado. ¿Y si suponemos que Leonardo da Vinci, antes de preparar sus pinturas, también tejió para sí mismo una microrrejilla? Entonces, ya no hay que sorprenderse de la propia Mona Lisa. Porque ahí y más allá, todo es preciso y micro. Se superpone demasiadas cosas absurdas e imposibles una sobre otra. Quizá esta pintura, como muchas otras de esa época, simplemente fue hecha de otra manera. Más aún, esto encaja bien en la formulación del secreto perdido. ¿Y qué más se puede perder ahí si no es otra tecnología de fabricación, la forma de recortar el pincel, la composición del trapo para limpiar? Sí, ya basta de engañarnos, probablemente. La gente moderna no es tan tonta como para que, después de varios siglos pintando con las mismas herramientas y materiales, no puedan repetir los logros de una sola persona 5 veces. O tal vez imprimir. Los especialistas en historia del arte afirman que la técnica de creación de pinturas de Leonardo da Vinci era la siguiente. Primero, él preparaba las pinturas en un mortero de una manera que, como hemos descubierto, es imposible. Evidentemente, usando sus ojos modificados genéticamente, en los que un cristalino modernizado de mayor transparencia complementaba el fondo ocular con una cantidad de conos sensibles al color 40 veces mayor. Sería aterrador mirar esos ojos, y es improbable que pudieran caber en una cabeza humana. Pero son precisamente esos ojos los que proporcionan la resolución necesaria de la imagen para controlar la fabricación de micropolvos en el mortero. Luego, aplicaba en los lugares necesarios de diferentes partes del cuadro, con pinceladas anchas, con bordes y transiciones imperceptibles para el ojo, pintura de un solo tono, sin equivocarse en la ubicación ni en el contraste.
Al parecer, previamente dejaba calcos por capas y esquemas de color complejos, y también utilizaba asombrosos nanopinceles que permitían no solo aplicar la pintura exactamente en el lugar necesario siguiendo los contornos, sino también no dejar rastros de pinceladas, regulando al mismo tiempo la densidad del tono. Una herramienta así combinaría perfectamente las propiedades de un pulverizador y de un pincel artístico, algo que hasta ahora nadie ha inventado. Luego tomaba nanopintura de otro tono y la aplicaba en la siguiente capa exactamente en los lugares necesarios, nuevamente por toda la pintura y con la densidad adecuada. Así, alrededor de 20 capas semitransparentes, cada una de las cuales es única en su configuración, no homogénea en densidad, y solo al superponer todas las capas se obtenía el aspecto final. Al mismo tiempo, como ya hemos determinado, Leonardo da Vinci tuvo que crear alrededor de 20 esquemas de calcos perfectamente precisos para cada capa de pintura. Además, superponer todas estas capas y comprobar el resultado final solo podía hacerlo de manera virtual en su mente. Dicen que en ese entonces no había computadoras. En una mente capaz de realizar tales operaciones abstractas, tal vez incluso los ojos más modernizados podrían ser implantados. Bravo, críticos idealistas. Con estas realidades, cualquier fantasía sonaría verosímil. También puedo agregar que la tecnología mencionada recuerda sorprendentemente a la impresión moderna a color. Ahí, la imagen en color también se descompone en capas monocromáticas. Luego se aplican al papel en capas de menos de 2 micras de grosor cada una. Al superponerse unas sobre otras, estas capas crean una imagen multicolor. Actualmente, la cantidad de estas capas varía de 2 a 6. Una cantidad mayor no se justifica con la tecnología moderna, compleja y voluminosa. Y Leonardo tiene hasta 20 capas. De hecho, la impresión a color ya existía en la época de Leonardo da Vinci. Así es, Scheffer, alumno de Gutenberg, ya en 1457 utilizaba tintas de colores, azul y roja, al imprimir. Su salterio es el ejemplo más antiguo que conocemos, impreso en varios colores en 3 pasadas de impresión. Las tintas de antes no eran como las actuales, pero aún así se aplicaban en 3 capas. Sin embargo, hay que admitir, aunque cueste, que capas de 2 micras y una imagen gráfica de 20 capas de gran complejidad, eso era una perspectiva tecnológica infinitamente lejana para la imprenta de aquella época. Así que nos despedimos de nuestro sueño de una imprenta de 20 colores. Comparado con la versión oficial, se puede suponer cualquier cosa, no será peor, pero lo que tenemos es que, de algún modo, esto se hizo. Sexta generalización. Pensemos en lo que tenemos al final. Primero, la falta de máscaras en las pinturas de Leonardo y de esa época en general. Se dice que los artistas frotaban con cuidado la capa de pintura, pero en el siglo XVIII olvidaron por completo cómo hacerlo, y hoy tampoco sabemos hacerlo. 2. El efecto esfumato, la falta de nitidez de los objetos desenfocados. Nos dicen que esto se hacía con pinceladas amplias y por capas, pero para el siglo XVIII ya se había perdido esa habilidad y tampoco sabemos hacerlo hoy. Tercero, los tonos oscuros en las pinturas de esa época nos dicen que son precisamente el resultado de aplicar el efecto esfumato. Y para ver esas pinturas se necesita una iluminación más brillante. Pero ¿qué impedía a los artistas elegir tonos de pintura más claros si pintaban con pinceles? Para el siglo XVIII los artistas ya lograban los tonos como debían. 4. Un realismo extremo, inaccesible para la visión y el intelecto humanos con las técnicas tradicionales de pintura. Nos dicen que eso es genialidad, una modificación genética de los artistas de esa época. Pero es bien sabido que a este oficio y tecnología se les enseñaba a personas comunes. Y para el siglo XVIII de nuevo todo se perdió. Pero seguían pintando, existían escuelas de arte, simplemente la gente talentosa se extinguió. ¿Y a qué lleva todo esto? Conclusiones. Me guste o no, tengo que admitir que la ausencia de máscaras y huellas, además de la estratificación, indican la aplicación sucesiva de la emulsión sobre el lienzo. El hecho de que se utilizó óptica, demostrado por David Hockney, indica la posibilidad de revelar la imagen directamente en las capas de emulsión mediante el método de fotoexposición. Esto confirma el origen sorprendente de los colores en las capas de pintura. Por un lado, una capa es color, por otro, es imposible determinar el tamaño de las partículas de pigmento por los métodos habituales. Si asumimos que cada solución de la emulsión da su propio color, todo se vuelve claro. Los tonos oscuros en las pinturas de esa época lo confirman.
se oscurecieron por las propiedades fotoquímicas de las capas o por los tonos disponibles en ese tiempo debido a la fotoquímica. Porque las pinturas normales y brillantes ya existían. La pérdida de los secretos del oficio, así como la desaparición de todas las características descritas de la pintura para esa época, habla de la pérdida de la técnica y la tecnología que permitía fabricar la fotoquímica correspondiente, aplicarla al lienzo y proyectar ópticamente la imagen. Es muy probable que la tecnología de fotoexposición no se haya perdido de inmediato. Seguramente, sus elementos se usaron también en épocas posteriores junto con las técnicas tradicionales de pintura, por ejemplo, la misma óptica. De hecho, nunca dejaron de usarla, y los primeros elementos de la fotoquímica volvieron a aplicarse ya a principios del siglo XIX. Actualmente los químicos deben tener la clave principal para descifrar los secretos de Leonardo da Vinci. Porque la composición y aparición de los colores en las capas más finas de la emulsión podrían aclararlo todo definitivamente. Sus puntos de vista no solo precedieron a los científicos modernos, sino que estaban en un plano algo diferente. Él relacionaba más los fenómenos observados con ciertas leyes filosóficas generales. Por otro lado, era muy práctico. Por eso, es aún más difícil imaginar a esta persona pasando meses moliendo polvos en un mortero, con la plena conciencia de que nadie no solo lo apreciará, sino que ni siquiera podrá notarlo. De una manera u otra, pero en general es difícil comparar sus notas con las conclusiones que se hicieron anteriormente. Pero hay un gran pero. Nos han dado tantas falsificaciones que no se puede garantizar la autenticidad de estos textos. No se puede estar 100% seguro de que estas pinturas fueron hechas precisamente por Leonardo da Vinci. Lo que realmente creo es en la abrumadora cantidad de hechos que una y otra vez nos llevan obstinadamente a la conclusión de que nuestra civilización terrestre tuvo un pasado tecnológicamente avanzado. Alguien creó estas pinturas y lo hizo de una manera que simplemente no podría haberse logrado con las tecnologías medievales. Y sabiendo hoy que la historia que conocemos fue creada después del siglo XVIII y viendo cómo constantemente se agregan nuevos testimonios históricos a gran escala, se puede suponer con seguridad que las obras de arte pueden ser reemplazadas masivamente por creaciones modernas. Y si es necesario, todos los nuevos objetos de arte y objetos de culto religioso son desenterrados por arqueólogos, encontrados en los más diversos tesoros, escondites, almacenes, en galerías y bibliotecas, tanto privadas como oficiales. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de los materiales y sustancias no pueden conservarse en su estado original durante varios cientos de años, y las piezas deben ser reemplazadas para que sigan siendo la base de la historia oficial. Subtítulos creados por